Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a nuestro programa Sembrando una Semilla. Y queremos conversar hoy acerca de la Pascua o Semana Santa. Así que bienvenidos todos a nuestro programa de esta semana. Una bendición poder estar otra vez compartiendo este tiempo tan precioso y deseamos que aprendamos qué es la Pascua, o por lo menos recordemos el significado o en realidad las enseñanzas que trae para nuestra vida. Así es, pastor. Y comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es la Pascua? Amén. La Pascua se conoce en el Antiguo Testamento, una palabra hebrea viene Pesach, que quiere decir pasar por alto. Ahora, esto radica allí, nace en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 12, de 7 y 8, nos hace evocar cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y en medio de aquella esclavitud que duró durante 400 años, llegó un momento en que ellos estaban hastiados, agobiados, tristes, sometidos a eso es una esclavitud, es terrible, algo terrible. Y Dios dio un ultimátum a Faraón, envió a su caudillo Moisés, y cuando le envía allí a Egipto para hablar con Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo. Y en medio de hablar y compartir, y Faraón cada vez más endurecía el corazón, Dios va enviando plagas, se conoce como las 10 plagas de Egipto. Y en medio de eso, Faraón cada vez más endurecía su corazón y su pueblo también. Ahora, llega un momento en que Dios da un ultimátum y le dice al pueblo de Israel, esta noche prepárense para celebrar lo que se conoce como la Pascua. ¿Qué tenían que hacer entonces? Ellos tenían que preparar un cordero que fuera de un año y sin mancha, sin ningún defecto, y tenían que sacrificarlo y comerlo aquella noche con hierbas amargas, ¿verdad? Ahora, con la sangre de ese cordero, porque tenía que hacer un sacrificio, ellos tenían que untar en el dintel de las puertas esa sangre del cordero, porque esa noche pasaría el destructor sobre Egipto, es decir, la muerte pasaría sobre Egipto, y entonces todos los primogénitos morirían. ¿Pero cuáles? Aquellos que no creían ni seguían las instrucciones que Dios estaba dando, incluyendo todo el pueblo de Egipto y Faraón. Si alguno obedecía aquella norma que Dios estaba diciendo, que esa noche iba a ser el ultimátum a Faraón, si alguno hacía ese sacrificio y si alguno hacía aquello, entonces iban a salir libres y el destructor no pasaría. Pero no importa quién fuera, el que no creyó las instrucciones, no importa de si era del pueblo de Israel o fuera de Egipto, esa noche sí se vio afectado cuando el destructor, la muerte pasó sobre Egipto y llevándose entonces el primogénito. Bueno, pastor, usted ha dado una panorámica acerca de lo que es la Pascua y de lo que sucedió aquel día, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué relación o símbolo hay en esto con Jesús y con lo que llamamos Pascua o Semana Santa? Es interesante porque esto que está en el Antiguo Testamento está dando un mensaje de parte de Dios para el mundo. Por ejemplo, Faraón. Faraón está simbolizando el reino de las tinieblas, el reino de Satán, ¿verdad? Porque Satanás mantiene esclavo al mundo, sometido bajo la vergüenza, el dolor, la esclavitud de la maldad, de los vicios, de la destrucción, desolación. Satanás mantiene al mundo en guerra, en conflictos, lleno de amarguras y resentimiento, y eso es el propósito de él. Es decir, que Satanás está representando a Faraón. Esto es un símbolo que hay bíblico en cuanto a la Pascua, ¿verdad? Es decir, el Israel esclavo de Faraón y está representando entonces a aquel que domina el mundo con toda la maldad. También tenemos Israel. Israel está simbolizando un pueblo, pero un pueblo oprimido. Israel en este caso está simbolizando el mundo. Un mundo que está en esclavitud, que está en deterioro, que se siente afligido, que está cansado, que está lleno de cargas, lleno de males. Israel está representando a un pueblo que no es libre y que necesita libertad. Porque no es fácil estar oprimido por alguien, o no es fácil estar sometido bajo algo que tú no quieres y estás obligado, y es carga y más carga día tras día, dolor, tristeza, y ver generaciones y generaciones que van destruyéndose y autodestruyéndose sin una solución alguna. Entonces eso significa Israel, que es el mundo de hoy, un mundo que no tiene solución, un mundo que está esclavo de sus propios males y está esclavo del diablo, de toda la maldad que reina en este mundo, que Satanás precisamente es quien la produce para que el mundo esté bajo esa esclavitud. Pero también está la muerte, el ángel de la muerte o el destructor. El destructor implica de que la paga de la desobediencia
es la muerte. De hecho, la palabra de Dios lo dice y en Romanos 6:23, y quiero que lo tengas claro, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, precisamente, el pago de la desobediencia, el pago de no creer, el pago de la duda, el pago de estar esclavo y sometido, es la muerte. De hecho, la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo algo extraordinario. Dice que el ladrón, y hablando de Satanás, no viene sino para matar, hurtar y destruir. Es decir que la muerte significa la destrucción, el deterioro, la maldad como resultado final, y Satanás lo que quiere para el mundo es eso, que haya muerte y que reine y gobierne la muerte en este mundo. Este es uno de los símbolos que está allí, por eso el destructor pasa. Pero también, en cuarto lugar, hay otro símbolo extraordinario, y es el cordero. El cordero que simbolizaba un cordero que fuera de un año, un cordero que simboliza, que no tuviera ni manchas, que no tuviera ningún tipo de defecto, que iba a ser sacrificado. Y lo sorprendente que tenía que ser un acto de fe, porque el que dijera, ¿y para qué esto no sirve? Pues iba a tener consecuencias por no creer. Y aquel pueblo, cuando escuchó las instrucciones dadas a Moisés, y Moisés le explica que hay que hacer este sacrificio, y no solo eso, sino que untar el dintel de las puertas con esa sangre del cordero sacrificada. Entonces, aquella noche cuando vendría la muerte sobre Egipto, y veía que en el dintel de las puertas estaba la sangre de aquel cordero que había sido inmolado, sacrificado, dice que el ángel de la muerte seguía de largo. ¿Por qué? Porque aquella sangre era una señal de que allí había fe, de que aquel pueblo era un pueblo que estaba protegido ahora por la soberanía, el cuidado soberano todopoderoso de Dios. Y estaba la orden de que donde esté la sangre del cordero allí untada, sobre las puertas, indica que allí no podían tocar aquella casa. Es extraordinario. Y este símbolo del cordero está simbolizando a Jesucristo. De hecho, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús que está llegando, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando habla esto, está hablando del Cordero de Dios que quita la muerte, que derrota la muerte, que detiene la muerte que hay en el mundo. Es decir, que Jesús es una solución extraordinaria para nosotros, y esto es lo que recordamos en esta Pascua, y esa es la similitud o el símbolo que hay de aquel Antiguo Testamento, aquella Pascua que celebraron los hebreos aquella noche y que salieron libres de Egipto, con la Pascua que hay en Cristo Jesús. Es decir, porque Cristo es nuestra Pascua, es nuestra liberación. Realmente es Cristo, así es, pastor. Y qué historia tan interesante, ¿verdad? Para finalizar acerca de este tema, pastor, ¿qué enseñanza o mensaje nos deja este acontecimiento? Qué interesante también, porque es necesario. El mismo Jesús, aquel día, los hebreos tenían que celebrar cada año, tenían que conmemorar aquella salida de Egipto. Y Jesús justamente está entrando a Jerusalén, y cuando Él está entrando a Jerusalén, está entrando triunfal. Pero los hebreos esperaban un Mesías político, no un Mesías espiritual que les liberara de las cargas, de la muerte, de la opresión, del pecado, de la maldad y de todas sus tristezas. Entonces, ¿qué enseñanza nos da? Pues Jesús va a la cruz, Jesús muere en la cruz, pero al tercer día resucita. Es decir, que la muerte no se enseñorea de Jesús. ¿Por qué? Porque es el Cordero que estaba venciendo a la muerte, justamente. Él era el que se estaba enseñoreando de la muerte. Entonces, lo primero, que en Cristo Jesús la muerte no se enseñaría más de nadie. Sí, vamos a pasar por este mundo, un día vamos a terminar. Pero aquellos que creen en Cristo, y es como que untan en su corazón la sangre preciosa que fue derramada en la cruz, cuando usted cree en Él, es un símbolo. Usted está siendo libre de la muerte eterna. Lo primero, que usted está siendo libre de la muerte eterna. Lo segundo, que Dios te está liberando del pecado, que Dios está tomando tus cargas, que Dios está peleando tus batallas, que Dios está bendiciéndote y que Dios tiene el control de tu vida, y nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar de ese amor de Dios que fue dado allí en la cruz del Calvario para bendecirnos. Nos enseña que también necesitamos a Dios. Tú necesitas a Dios en tu vida, porque si Dios no está en tu vida va a seguir en esclavitud. Y deseo en el Señor, y la Pascua significa eso, que seas libre. Sé libre de tu aflicción, sé libre de tus tristezas, sé libre de tus equivocaciones,
Sé libre de tus propias condenaciones o de las condenaciones de otros. Dios te quiere bendecir. Tú puedes ser libre en Jesucristo. Y la Pascua significa un nuevo tiempo, un cambio. Significa libertad, significa redención. Significa de que Dios está tomando tu causa, te está dando un nuevo camino. Y de hecho Jesús dijo algo interesante, Mateo 11:28. Dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dice, y yo les haré descansar. Así que tú puedes recibir el descanso del Señor en esta Pascua, porque Jesús fue a la cruz para que tú descansaras, para llevar tu condenación. De hecho, la palabra en Isaías 53 dice algo extraordinario. Dice la palabra de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre Él, sobre Jesús, y dice, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Es decir, que cuando hablamos de Cristo Jesús en la cruz, estamos hablando de una salvación completa, de una bendición plena en todas las etapas de nuestras vidas. Así que en Cristo tú puedes ser libre de cualquier mal, sea enfermedad, sea cualquier opresión diabólica, sea cualquier experiencia. Tú puedes ser libre ahora mismo y te exhorto que seas libre en Jesucristo, que le recibas en tu corazón, que le digas en esta Pascua, Señor, yo creo que moriste por mí, que perdonas mis pecados, que resucitaste para darme vida. Creo esta palabra, la tomo en mi corazón y te recibo como mi Señor. Que tu sangre esté en mi corazón ahora establecida para que yo tenga en ti vida eterna y sobre todo bendición aquí y más que eso, mi nombre escrito en el libro de la vida para estar por siempre bendecido, no solo aquí, sino también en la eternidad con Dios. Amén, pastor. Wow, qué gran oportunidad, ¿verdad? Amén. Hay que alegrarse con esto. Y interesante tema, pastor, pero ya tenemos que terminar. Así Amén. que muchísimas gracias por sus conocimientos, gracias porque Dios le usa con estas palabras y agradecemos a cada uno de los amigos que siempre nos acompañan y como usted dice siempre, que compartan este video. Amén. Recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo sé que esto te bendice, por tanto, bendice a otras personas también. Así que escucha esto ahora mismo, ora al Señor, recíbele, pero a la vez ahí en tu muro compártelo y dale bendición a otra persona que está necesitando que sea libre en el poder de Jesucristo. Así que Dios te bendiga, feliz Pascua y recuerda, eres victorioso en Jesucristo. Cristo vive y reina. Amén. Y quiero despedirme con esta frase, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Que el Señor te bendiga.